Estamos en este primer programa de Cuestión Internacional en un día importante porque en el marco del Festival de Cine Político se presenta un avance de El legado, la verdadera historia. Me imagino, Oscar, muy orgulloso. Muy orgulloso, sí. Gracias por estar acá. Bien. Y bueno, en el marco de este festival vamos a estar entrevistando a diferentes personas que vinieron, se acercaron para ver este avance. ¿Cuál es la actualidad en el día de hoy, cerca de los 30 años que se van a cumplir de la Guerra de Malvinas, sobre este tema nacional y latinoamericano? Bueno, creo que la actualidad pasa por la negociación, por trabajar mucho en la memoria, por no olvidar lo que fue aquello, por no despegar a Malvinas de lo que fue la dictadura. Me parece que Malvinas, la Guerra de Malvinas tuvo mucho que ver con una salida adelante de la dictadura militar y que aquellos genocidas y con esa política antipopular no podrían nunca encabezar una causa patriótica. Creo que la causa fue y será absolutamente justa y los que la llevaron adelante fueron injustos comandantes, ¿no? Creo que lo que uno rescata de Malvinas es la heroicidad de los soldados, de algunos suboficiales, la actuación de la Fuerza Aérea, digamos, pero la conducción de la guerra estaba predestinada al desastre porque justamente no había un interés ni una capacidad de hacer una guerra antiimperialista, ¿no? Porque los propios que la hicieron eran cómplices de la OTAN y de los propios agentes del imperialismo, ¿no? ¿Crees que hubo una desmalvinización desde el término de la guerra hasta la actualidad que se empieza a romper y que tiene que ver con el no reconocimiento de esos héroes? Yo creo que no, al contrario, yo creo que hay un incremento de reconocimiento de los héroes. Me parece que el año pasado hicimos un acto en Rosario donde vinieron miles de personas, se pasó la película Iluminados por el Fuego. Creo que al contrario, empezamos a reconocer socialmente a los héroes y creo que empezamos a discriminar positivamente en el sentido de quiénes no son los héroes, ¿no? A quién no corresponde reivindicar en la causa Malvinas, que son los Galtieri, los Anaya, los Lamidoso, los Pernías, los de la ESMA que participaron de la campaña de Malvinas. Yo creo que hay que distinguir, no se puede meter toda en la misma bolsa porque es una falta de respeto a los muertos, me parece, ¿no? La Presidenta de la Nación hizo una línea histórica, quizá arrancando con el Gaucho Rivero. ¿Cuál es la importancia de eso que planteó la Presidenta, que se va a ver expresado en el Museo de Malvinas en los edificios de la ex-ESMA? Es muy importante. Primero hay que recordar que Malvinas se ocupa por una agresión anglo-yanqui. La primera agresión la hacen los yanquis con la Lexington, destruyendo todo lo que había en Puerto Soledad, como consecuencia de una acción justa de la Argentina, que fue capturar un barco pesquero ilegal, la Harriet, y son los norteamericanos los que aconsejan a los ingleses ocupar Malvinas, y ahí es donde se produce la usurpación británica el 2 de enero del 33. Y luego vendrá la heroica resistencia de Rivero y su gente, que dura 6 meses, una resistencia heroica que vale la pena rescatar, ¿no? De gente de los sectores populares, un gaucho como Rivero entrerriano, que creo que es un interesantísimo antecedente de resistencia al poder, ¿no? Así que creo que esa línea es la que hay que seguir, y a toda la gente que se ocupó de Malvinas en la historia, José Hernández, tanto Alfredo Palacios, un hombre que se preocupó mucho por Malvinas. Y obviamente me parece muy sano y muy oportuno, muy atinado rescatar el informe Rattenbach en este momento, frente a aquellos que están como mezclando la cosa y metamos todo, digamos que Malvinas es una causa popular y que la guerra fue una causa popular, ¿no? Yo creo que hay que distinguir bien las cosas, ¿no? Respecto al informe Rattenbach, lo que se plantea en ese informe es si hubo una traición de los generales, ¿no? O si hubo una cuestión de no saber cómo llevar adelante una guerra. Y también se empezaron a conocer ciertos archivos que se empezaron a hacer más públicos, pero ya existían, de los ingleses que decían que Argentina pudo haber ganado la guerra. ¿Qué puedes comentar sobre esto? Sí, bueno, yo creo que esas son cosas que habría que revisar prolijamente, ¿no? Porque Argentina pudo haber ganado la guerra y cuánto tiempo hubiera sostenido esa posición con la OTAN en contra, ¿no? Con la Alianza Atlántico Norte, con Estados Unidos, con Inglaterra, todos sus aliados. Habría que ver, yo creo que eso es un tema que hay que ser un poco serios y parar un poco en la pelota y ver de qué estamos hablando, ¿no? Creo que sí, inclusive en la última película Thatcher hay un momento donde se habla de que si no ganamos antes del invierno estamos perdidos, ¿no es cierto? Pero la verdad es que yo creo que si se podía ganar la guerra, no se la podía ganar en las condiciones de la comandancia, donde estaban peleados entre sí, donde había miserias humanas tremendas, donde había una gran impericia de los comandantes en la línea general de estrategia, no tanto los que estaban en la línea del fuego, sino los que estaban armando la guerra, ¿no?
Bueno, creo que eso es un tema que no hay que descuidar a la hora de decir la Fuerza Aérea ganó la guerra, por ejemplo, que se decía en algún momento. La guerra se gana a totalidad o no se gana, ¿no? Así que hay que ser muy cautos a la hora de analizar esas proyecciones crónicas, ¿no? Si se pudo o no se pudo ganar la guerra. Por último, se está planteando la cuestión Malvinas como una causa latinoamericana y se pone en el tapete el problema de los recursos naturales. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves esta integración regional que se expresa en la cuestión Malvinas? Bueno, me parece fantástico, creo que es bienvenido sea que Latinoamérica entienda que Malvinas es parte de Latinoamérica con sus recursos pesqueros, naturales. Yo estuve en las islas y la verdad que uno de los ingresos más importantes que tienen son los permisos de pesca, que son millones de libras. Y bueno, era el tema del petróleo, ¿no? Todos esos recursos que corresponden a Argentina y a América Latina, así que me parece muy bien que América Latina defienda estos derechos, ¿no? Tenemos el honor de saludar a Héctor Tesey, excombatiente héroe de Malvinas. ¿Cómo le va, compañero? ¿Qué tal, Lucas? Bien, muy bien. Todo. Bueno, en primer lugar, contanos de tu participación en la Guerra de Malvinas, se van a cumplir 30 años. Bueno, en la guerra yo era oficial en actividad del ejército con el grado de teniente primero. Estaba al mando de una batería de obuses, calibre 105. El obús es un material de artillería que se diferencia un poco del cañón. Y mi batería estaba ubicada en la zona oeste del dispositivo de defensa, a unos 12 kilómetros de Puerto Argentino, cerca del monte Dos Hermanas, a cargo de 8 obuses, unos 60 hombres, y allí estuve desde el 13 de abril, día en que llegué a esa posición, hasta el 12 de junio, día en que pude replegarme a Puerto Argentino, y el 14 me sorprendió casi dentro del pueblo de Puerto Argentino. En este Festival de Cine Político se está presentando un avance de lo que va a ser la película El Legado, la verdadera historia, donde vos sos protagonista, estás siendo parte del equipo que lleva adelante esta película. ¿Qué va a ser importante en la historia de esta guerra de Malvinas, la proyección de esta película y la creación de esta película? Mirá, bueno, como toda película de ficción tiene una trama, pero yo personalmente rescato dos cuestiones de esta película, que son, una, mostrar al público el enfrentamiento histórico entre Gran Bretaña y Argentina, ya que la película arranca en 1806 y termina en el Bicentenario. Y el segundo punto a rescatar, ya desde la posición estricta de veterano de guerra, es un aporte importante a tratar de cambiar la mentalidad que nos han querido imponer en los últimos 30 años sobre que los soldados eran víctimas, y en realidad esta película muestra que los soldados fueron héroes y protagonistas. Estas dos cuestiones creo que son importantes a rescatar dentro de la trama general de la película, que tiene un hilo conductor, ya que es de ficción, pero está inspirada en hechos reales y por primera vez se van a mostrar soldados que han sido héroes realmente. Podemos decir que esta idea de los héroes de Malvinas fue rescatada por Néstor Kirchner en el año 2005 y luego por Cristina Fernández. Sí, yo creo que sí. Yo personalmente rescato del presidente Kirchner un hecho importante que está marcado en la película, que es en 2004, cuando él transformó la pensión honorífica o vitalicia, como se decía en aquel momento, en una pensión de guerra para todos los veteranos, y además le estableció un monto digno, gracias al cual los veteranos dejaron de mendigar en los trenes, en los subtes y en los semáforos. Él también fue uno de los primeros que trató de sacar al soldado de la posición de víctima y transformarlo en protagonista, y sin duda fue la presidenta Cristina Fernández quien les asignó el verdadero lugar que tienen. En varios discursos de ella, 2009, 2010, 2011, inclusive el discurso de inauguración del monumento a la Vuelta Obligado, ella no solamente hace una relación histórica del enfrentamiento británico-argentino desde 1806 para acá, sino que ella dice taxativamente que los soldados deben ser considerados héroes y protagonistas. Podemos decir que desde el término de la guerra hubo un proceso de desmalvinización, ¿no? De no reconocimiento a los héroes, y por contrapartida, a partir de los hechos que vos nombrabas, se empieza a malvinizar la sociedad argentina, que podemos decir que es un sinónimo de nacionalizar esta malvinización. Sí, varios conceptos tuyos. Desmalvinizar empieza en 82 con el gobierno militar,
se hace fuerte en el 83 con el gobierno de Alfonsín, toca su punto máximo en los 90 con los gobiernos de Menem. De la Rúa pasó sin pena ni gloria, y recién a partir del 2003-2004 es cuando empieza a intentar darse vuelta a este concepto de desmalvinización, que significa ningunear la causa, ningunear los soldados, ningunear a los participantes, tratar las cosas livianamente, no importan las islas. Yo creo que hoy la máxima expresión de esa desmalvinización es el grupo de los 17 intelectuales que dicen que los isleños deben ser considerados sujetos de derecho, en un último intento por tratar de ver si eso puede llegar a buen puerto. Felizmente hay gente, sobre todo en círculos intelectuales, que han empezado a reivindicar el proceso de remalvinización, y la remalvinización sin duda es volver a la superficie lo nacional. Malvinas no solamente es una causa nacional, sino que felizmente se está transformando, o se ha transformado, pero se está transformando para la opinión pública en una causa sudamericana, en una causa continental. Bueno, estamos aquí en el Festival de Cine Político después de la presentación de El legado de la verdadera historia, dirigida por Oscar Abudarabini, y estamos con uno de los protagonistas, con Esteban. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, primero te pido que te presentes, digamos, un poco tu historia, cómo llegaste también a la película. Sí, cómo no. Bueno, mi nombre es Esteban, estoy a cargo de un grupo de recreación histórica que representamos todos los que sean distintos regimientos del siglo XIX en todo lo que es la parte de caballería. Llegamos justamente gracias a eso a estar acá en la película. Oscar nos contactó, nos pidió un poco para que nos hiciéramos cargo un poco de toda la parte de invasiones inglesas. Y bien, bueno, a mí personalmente me tocó personificar a Manuel Belgrano, todo un reto, la verdad, porque yo por mi lado, mi historia está más ligada a San Martín y a Granaderos, así que bueno, fue hacer un poco de Belgrano, y la verdad que fue una experiencia muy, muy rica. La verdadera historia de Malvinas, donde se destaca a los héroes, ¿no? A los que pelearon. ¿Cómo pensás que esta película va a repercutir hacia adentro de las Fuerzas Armadas? Yo creo que va a repercutir muy bien, porque la verdad que tanto la idea que nos transmitió Oscar y lo que pudimos estar viendo es justamente rescatar a cada uno de los hombres que estuvieron ahí, lejos de todo lo que fue vamos a decir, el alrededor de la guerra, ¿sí? El hecho de quién la declaró, de cómo se dieron las circunstancias, no es tanto eso, sino es demostrar y mostrar justamente a cada uno de los participantes, aquellos que realmente estuvieron ahí, que se jugaron por nuestra patria, ¿no? Entonces yo creo que va a tener una muy buena repercusión dentro de las Fuerzas Armadas, porque es un rescate justamente de los héroes que ellos por adentro conocían, sabían, y que que ahora llega al resto de la ciudadanía. Y cuando se habla de Malvinas como una cuestión latinoamericana, podemos decir que se encarna también en otra política de defensa que se inaugura ya con el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Que rompe con toda una historia nefasta de las Fuerzas Armadas. Sí, es una cuestión de poder unirnos, un poco de lo que contaba Oscar, esto de los enfrentamientos contra los británicos, de David y Goliat. Entonces es tratar de aunarnos todos, de poder justamente juntarnos y poder hacer fuerza contra aquellos que durante tantos años le impusieron, ¿no? Entonces realmente creo que también el mensaje latinoamericano es muy importante. ¿Viniste con tu pibe? Vine con Martín, que estuvo viendo un poco ahí al papá actuando. Martín, ¿qué te pareció el avance de esta película donde tu viejo actúa? Bien. Bien. Y el tema de Malvinas, el tema del ejército, ¿cómo lo ves vos? Bien. ¿Y cómo te gustó la película? ¿Pensás que le va a interesar a los chicos? No. ¿No? ¿Qué es lo que más te gustó? Los barcos, los aviones, ¿qué te gustó? A mí me gustan los barcos y los cañones. ¿Te pareció que es divertida con la parte de la acción? Sí. ¿Y estás contento con que tu papá actúe? Sí. ¿Y vas ahí a Granaderos con él? Sí. ¿Y qué es lo que más te interesa de ahí? Caballos. Los caballos. Estamos acá con Gisela, que hace la parte de efectos especiales en la película El legado de la verdadera historia. ¿Qué te pareció el avance, Gisela?
Muy bueno, me parece toda la película desde un principio que conocí el proyecto, que es un desafío, es una nueva versión de lo que se conoce oficialmente, por eso me interesé en el proyecto. Desde mi parte estamos trabajando mucho con tecnologías muy nuevas, en últimos programas, estoy sin dormir prácticamente todos los días. Sí, yo estoy trabajando especialmente en la parte de los submarinos británicos, todo lo que fue el ataque al general Belgrano, con el HMS Conqueror, y bueno, más o menos haciendo la flota marina y toda la parte submarina, pero... Oscar dice David contra Goliat, esta es la representación de la verdadera historia. Podemos decir que con pocos recursos se busca representar desde el cine nacional, bueno, esta verdadera historia y generar un hecho histórico. Totalmente. Sí, o sea, como decía Oscar, es totalmente representar todo el tiempo esta lucha, ¿no? Todo el tiempo entre la grandeza y compararla todo el tiempo con nosotros, ¿no? Que realmente estábamos bastante disminuidos, pero siempre con la lucha total, o sea, siempre es nuestro lado. Podemos decir que con pocos recursos se pueden hacer buenas cosas. Exactamente. Bueno, y estamos con Oscar Abudarabini, el director del Legado de la Verdadera Historia. Oscar, bueno, en el marco de este festival de cine político, me imagino un honor poder presentarlo aquí, este avance, ¿no? Sí. Me ha dado una alegría enorme, que me parece que este es el primer festival de cine donde hay un amplio lugar para películas de Malvinas. Creo que nosotros deberíamos ver dos cosas en la cuestión Malvinas. Y es, mientras reinó la decisión del Estado a través de varios gobiernos de desmalvinizar, se escondió prácticamente todo con una versión vergonzante de lo que pasó. Ahora hay una decisión de Estado en el sentido contrario, de valorar la gesta, de distinguir los tantos entre lo malo y lo bueno, lo malo de aquellos que decidieron de cualquier forma y sospechosamente la cuestión, y de los 11.000 tipos que pusieron el pecho a las balas. Y esos 11.000 tipos eran soldados de 19 años, suboficiales a veces de 18, 19 y oficiales muy jóvenes. Te voy a dar un dato sobre la edad. Nosotros hacemos mucho hincapié en homenajear al soldado Poltronieri porque es el soldado más condecorado de la guerra. Poltronieri tenía 19. Su superior, que hoy es coronel, Vilgrena Madrid, que preside el centro que inauguró la presidenta hace poco, de salud mental para los veteranos, era lo que llamaban oficiales Thatcher. Los oficiales Thatcher eran tipos que estaban haciendo la escuela y que sin haber terminado los mandaban a la guerra. O sea, Poltronieri tenía 19 y su superior 20. Esos tipos en el campo de combate tenían tres opciones. O se rebelaban y decían, por una objeción de conciencia nos negamos a pelear, o huían hacia atrás y podrían morir, o se hacían pipí y popó, o peleaban. Y pelearon como leones la mayoría. Bien, esta película lo que va a buscar en este nuevo proceso de malvinización por parte del gobierno es generar un impacto cultural, ¿no? Dar la batalla de las ideas dentro de una sociedad que también vivió y fue parte de esa desmalvinización. Sí. Respecto de la participación de la sociedad en esa plaza famosa, yo estuve en la plaza, así que déjame decirte algo al respecto. Así como el 24 de marzo del 76 se intentó manipular la actitud de la gente diciendo que estuvieron a favor del golpe, también se intentó manipular la actitud de la gente diciendo que estuvieron a favor de Galtieri. Eso no fue así en el 76 ni fue así en el 82. Déjame decírtelo el 76. Videla tenía la opción de combatir a los 800 guerrilleros que quedaban, que eran solo 800, con el decreto de Isabel bajo Estado de Derecho. Podría haber hecho un golpe de Estado y combatir también bajo Estado de Derecho. La gente quería que se termine lo que producía la guerrilla, pero lo que producía el terrorismo de la AAA. Entonces a la gente le dijeron, hemos hecho un golpe de Estado y vamos a combatir al terrorismo de izquierda y del derecha bajo la bandera de los derechos humanos. Los argentinos somos derechos humanos. Eso se le dijo. Entonces, si uno dice que la República y la Nación Argentina prestó cierto crédito para que se termine con la guerrilla y con el terrorismo de Estado, podría ser. En 1982, 3 o 4 días antes de la famosa plaza, el pueblo argentino había hecho unas manifestaciones más grandes y había sido ferozmente apaleado. El día que Galtieri hace su gran plaza,
Cada vez que Galtieri decía, les hablo en nombre como presidente de los argentinos, lo que le dijo esa plaza, yo también, es irreproducible. Todos los insultos que vos quieras se le decían. Cada vez que Galtieri decía, esta es una causa nacional, vamos a pelear, ahí lo vivaban. La gente y la nación jamás se confundió. Jamás le dio apoyo a una dictadura militar de Galtieri. Siempre apoyó la causa de la gesta nacional. Lo que nosotros hacemos en la película es mostrar que este round que es Malvinas empezó en 1806 y hay muchos rounds. En 1806 ganamos nosotros, en 1807 ganaron ellos. Con Rivadavia ganaron ellos en el plano económico. 1833 invadieron y ganaron ellos. 1833 recupera el Gaucho Rivero, ganamos nosotros. 1846 ganamos nosotros. Y 1982 ganaron ahí. Pero hoy estamos en otro round. Hoy estamos en otro round donde la Latinoamérica toda les está dando una batalla. Y respecto a eso, entendiendo que el mundo, ¿no?, el capitalismo está viviendo una crisis muy profunda, sistémica, y que en cuestión internacional la vamos a ir tratando y la vamos a ir desarrollando, podemos decir que esa relación David-Goliat que vos representabas históricamente se puede dar vuelta en el marco de la UNASUR, de una unidad latinoamericana que por vías pacíficas busca conseguir la soberanía de estas Malvinas. En la fábula clásica, David tenía inferioridad de condiciones militares. Goliat representaba el ejército poderosísimo. David ganó con una estratagema y con un tipo de arma diferente. Hoy la UNASUR, la Presidenta de la Nación, están luchando con armas que no son las armas de ellos. Las armas del imperio son la manipulación, la prepotencia, la fuerza militar. Hoy David es luchar con el Estado de Derecho, con la conciliación, con el consenso y con los pueblos embanderados en esta gesta nacional. Es importante decir, para marcar la diferencia, que nosotros perdimos el round Malvinas ahí, pero hoy la guerra creo que la estamos conduciendo nosotros. Ellos ganaron el round Malvinas, pero se enriqueció ferozmente una pequeña minoría del Imperio Británico, porque al pueblo británico lo tienen hambreado. Por eso te vas a encontrar que hoy un enorme sector de la población británica es favorable a una restitución de las Islas Malvinas a la Argentina. Por eso los gremios del transporte le plantearon a la embajadora argentina en Inglaterra que están de acuerdo con lo que plantea las Naciones Unidas. Bueno, muchas gracias, Oscar, en este primer programa. Buena inauguración. Debutamos. ¿Quién paga hoy el café? Me parece que vos. No, vos. Bien, la cuestión Latinoamérica de lo que implica Malvinas en este primer programa de cuestión internacional. Así que bueno, Oscar Abudarabín y quien les habla, Lucas Molinari, vamos a estar desarrollando toda una serie de programas para poder plantear cuestiones que se están dando en el mundo, pero desde una posición bien sudamericana. ¿Le parece bien, compañero? Me parece perfecto. Nos vemos en el próximo programa.